Hola, de nuevo yo, la doctora María Carolina Sepulcre. Hoy día quisiera hablar de la fisiología del morir por ser significativamente diferente de la fisiología normal o de algunas afecciones que se podrían presentar antes de llegar al final de la vida. Esta presentación ha sido realizada a partir de uno de los escasos artículos científicos que existen sobre la muerte. Los cuidados paliativos son cuidados que tienen como objetivo principal aliviar al paciente enfocados en la persona y se pierde a veces el deseo de conocer mejor el funcionamiento de algunos mecanismos predominando el deseo de aliviar. Sin embargo, por poder entender mejor y permitirse rehacer una nueva lectura de la fisiología en el contexto del moribundo, permite optimizar las decisiones terapéuticas. Por eso voy a empezar a recordar los dos mecanismos que intervienen en tiempos normales en forma independiente uno del otro para asegurar balance hídrico y osmolar. Por una parte, uno depende de receptores osmóticos que aseguran la osmolaridad a través de la regulación de la secreción de hormonas antidiuréticas que a partir de ahora voy a pronunciar ADH. Y el otro depende de los receptores de volumen que son estimulados ante un cambio del espacio intravascular y que se activan el eje renina-aldosterona. En caso de afecciones tales como la hemorragia o la diarrea o los vómitos, estos dos mecanismos empiezan a interactuar en forma muy estrecha, favoreciendo siempre el volumen sobre la osmolaridad, para permitir una perfusión óptima a los órganos. Por eso que a veces podemos tener un volumen bastante bueno con una hiponatremia. Por lo tanto, el mecanismo de la secreción de hormonas antidiuréticas, ADH, es mucho más rápido que el mecanismo de eje renina-aldosterona. En el caso de los últimos días, estos dos mecanismos también se interrelacionan de manera muy estrecha y aparece sobre todo un aumento de secreción de la ADH que no siempre es estimulada por un efecto osmolar. A continuación se demostrarán distintas situaciones que favorecen la secreción de ADH, las que podríamos clasificar principalmente en dos grupos. En el primer grupo se reúnen situaciones como la desnutrición y el hipoalbuminemia, que se expresan por una contracción del líquido extracelular y por lo tanto se estimula la secreción de ADH para tratar de compensar la pérdida de volumen. Y por otra parte, hay un grupo donde no se produce especialmente una contracción del líquido extracelular, pero que está sometido a situaciones que estimulan la secreción de ADH como un tumor secretando algunos medicamentos o enfermedades cardíacas, infecciones, entre otras. Por ejemplo, la náusea es un estímulo a la secreción ADH, no por efecto osmolar, sino en prevención a la futura o potencial pérdida que podría producir el cuerpo a nivel de volumen. En los pacientes terminales es común encontrar náuseas, por lo que todo aporte de agua podría agravar la retención de líquido y así la hiponatremia. El estrés, el miedo, el dolor también son un estímulo de la secreción ADH por prevención a una posible situación de falta de aporte de líquido. Los medicamentos, tales como los opioides, como el tramal, el fentanilo, la morfina, y así como algunos antiepilépticos como la carbamazepina, o los antidepresores como la amitriptilina, o los inhibidores de recaptación de serotonina, o los antidelirios como la risperidona, pueden aumentar la secreción de ADH y así provocar una situación de hiponatremia. Al nivel de la tiroide, hay distintas situaciones que podrían explicar un estado de hipotiroidismo y estimulación de la ADH. Es posible que la expresión de la tiroide al nivel renal sea alterada al final de la vida, prolongando así el efecto de la hormona antidiurética en el riñón. Los pacientes en desnutrición profunda son lentos, hipotérmicos
somnolientes con constipación, compatible con una clínica de hipotiroidismo. También es posible que las proteínas de transporte de hormona tiroide sean catabolizados muy rápido y sintetizados anormalmente, llevando a una situación de hipotiroidismo funcional en algunos tejidos claves como el riñón. La insuficiencia cardíaca crónica, caracterizada por una hipoperfusión, también estimula la secreción de ADH, provocando así una hiponatremia, por lo que todo aporte extra de agua podría agravar la acumulación de líquido en el espacio extracelular y así empeorar el edema. Como lo podemos constatar, hay muchas situaciones diversas que provocan secreción de ADH y a veces de síndrome inapropiado de ADH con hiponatremia, y sin embargo los síntomas de hiponatremia son leves y a veces apenas perceptibles. ¿Cómo se podría explicar? El paciente tiene la mejor respuesta frente al síndrome inapropiado de ADH, de manera innata, limitando su ingesta de líquido y calorías. De hecho, por eso que no come casi nada y no toma. Por eso es importante siempre tener en mente los riesgos que podría aparecer en caso de un mal manejo frente a un síndrome inapropiado de ADH. En presencia de un síndrome inapropiado de secreción ADH, la ingesta de agua o instalar una perfusión de suero provoca una expansión de líquido intracelular y extracelular, aumentando la hiponatremia. Y esto aumenta el edema y aumenta el volumen de tumores, edema cerebral con convulsiones, ascitis, disnea, tos por edema pulmonar, aumentan los derrames pleurales, los estertores y así aumentan también los dolores. El uso crónico de un respirador en los traqueostomizados puede generar vapor de agua y así una retención de agua hasta medio litro al día. Situación a tomar en cuenta si aparece un síndrome de secreción inapropiada de ADH. El uso de dexametasona provoca una proteólisis aguda y por este mecanismo puede provocar una producción de agua metabólica. Una retención de agua es posible. Una situación de infección o de hipoalbuminemia grave que no permite un aporte suficiente de ácido graso a los músculos provocan también a su vez un catabolismo de los músculos, transformándose en agua hasta 750 cc por kilo de músculo perdido. Se ven situaciones a veces en urgencia en la cual el paciente llega deshidratado con edema, estertores y sin embargo responden muy bien a la furosemida. Para concluir, podemos decir que al final de la vida una situación de aumento de secreción ADH o de síndrome inapropiado de ADH es frecuente. No podemos siempre realizar todos los exámenes bioquímicos que nos respalden y por lo tanto es importante tener una actitud preventiva para evitar el agravamiento de acumulación de líquido extra e intracelular en situación de hiponatremia. Por ejemplo, mejor hidratar las mucosas o hacer chupar hielos. Esas son buenas fórmulas sin provocar un aporte exagerado en agua. Tomar en caso de sed nomás, no insistir, no imponer el aporte líquido ni calórico. Y a veces un solo aporte de 500 a 1 litro al día es suficiente. Para concluir, quisiera insistir la importancia de explicar a la familia que al final de la vida, en presencia de edema, si bien es difícil vivirlo, un aporte de agua o de alimento podría solamente agravar la incomodidad de su paciente. Así podemos favorecer siempre medidas no farmacológicas que se orientan hacia el confort del paciente con un fundamento más científico. Gracias.